el siguiente tema sería responder al modo cómo están ordenadas todas las dimensiones humanas. Bueno, pues hemos descubierto que se unen conformando dualidades. Dualidades no significa dualismo. Dualismo denota oposición, lucha. No. Dualidades significa que hay una dimensión en nosotros inferior, hay otra superior, que la inferior se pone al servicio de la superior, a la par que la superior activa, protege, lleva de la mano a la inferior. Es decir, esto indica que no podemos ser analíticos, es decir, estudiar un tema y explicarlo como si se diese como un botón, aisladamente, sino que cuando tocamos cualquier pieza de lo humano, sea constitutiva o sea manifestativa, por ejemplo un trabajo, enseguida hay que hacer el link, enseguida hay que unir, hay que atar, ver, porque nada se explica a su mismo nivel, sino que hay que explicarlo arrojando luz desde lo superior. Se ve un poquito el planteamiento. Bien, entonces hay dualidades especialmente en lo inmaterial humano. Y he dicho que el cuerpo humano tiende a la unidad, al unísono, a que todo funcione a la par, a la vez. En cambio, lo psíquico o lo inmaterial de la franja intermedia humana, lo que podemos llamar yo, personalidad, manifestaciones inmateriales humanas, pues eso admite divergencias hasta tal punto que ¿cómo diría yo?, que falte unidad de vida. Es decir, que uno sea muy listo a nivel de ciertos niveles operativos en su inteligencia, pero deje mucho que desear con virtudes de la voluntad. ¿De acuerdo? Creo que no hay esa unidad que aparece en el cuerpo humano. Se enlaza según dualidades. Y esas dualidades pues también se pueden descubrir y sería muy extenso hablar pormenorizadamente de cada una de ellas. Pero es obvio que si aludimos y a uno se hace cargo de alguna de ellas. Por ejemplo, no es lo mismo las ideas pensadas que los actos de pensar. La diferencia es palmaria. Son irreductibles. Una cosa es pensar y otra es lo pensado. Lo pensado puede ser silla, gato, perro, mesa, lo que sea. Y otra cosa es el acto de pensar que está pensando en silla, gato, perro, mesa, lo que sea. También en la inteligencia cabe otra dualidad. Un asunto es un acto de pensar y otro, superior a él, es un hábito adquirido, que los clásicos lo describen así. Es como el darse cuenta de que estás pensando. Una cosa es que pienses esto o lo otro, y otra, que te des cuenta de que estás pensando esto o lo otro. ¿Qué te parece más importante? La respuesta es obvia. Si no me diera cuenta de que estoy pensando, de nada sirve pensar. De modo que los hábitos adquiridos, lo que se puede llamar conciencia racional, son superiores, son más activos, son más cognoscitivos que los mismos actos, operaciones inmanentes, decían los clásicos, de pensar. Bien, ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad es heterogénea respecto de la razón. Tú puedes decir, sí, una cosa es querer y otra cosa el fraguar asiduamente, establemente, finamente ese querer. A una cosa la llamas acto de querer y a otra virtud de la voluntad. Sí, desde luego que cabe esa diferencia, pero no es tan fuerte como la que he aludido antes en la inteligencia. Porque hay actos de querer, la distinción entre un acto de querer y una virtud no es tan separada, sino que a veces con un acto de querer acrisolamos una virtud muy fuerte, no sé, está muy con un solo acto, ¿no? No hay esa distinción, no hay una separación tan drástica. En el fondo, quedémonos con esto. Ahora, un clásico de cuño, por ejemplo, escolástico del siglo XIII, si me viese, por ejemplo, uno de la escuela dominica o otro de la escuela franciscana, enseguida me diría, no, tengo que esclarecer
seguramente tú me puedes dar alguna luz acerca de una polémica ancestral que tenemos, la dualidad inteligencia-voluntad. ¿Qué es superior, qué es inferior? Bueno, esto es un leitmotiv en toda la tradición, ¿no? Que después pasa a la filosofía moderna y sigue en la contemporánea. Siempre ha habido racionalismos, siempre ha habido idealismos, siempre ha habido voluntarismos. Bueno, respuesta a eso. Pues mira, ninguna de las dos se dualiza entre sí. La solución, como he dicho antes, siempre está en el plano superior. Quien activa la razón y quien activa la voluntad no es ninguna de ellas a sí mismas, ni una a la otra, sino lo que antes he llamado sindéresis, un hábito innato. Pero esto es complicado, ¿eh? Es claro que la voluntad es inmaterial. Yo no puedo decir que la pueda conocer la razón, porque la razón para conocer siempre parte abstrayendo. Y solo se abstrae de lo sensible. Por tanto, la razón no puede conocer la voluntad. Primera cosa. Desde luego que puede ayudarla respecto de medios, tratado de la prudencia, decir si esto es más factible que lo otro, si es mejor en este caso o en el otro, para que ante esas alternativas los actos de querer de la voluntad se pronuncien. Pero lo que es la dualidad intrínseca entre ellas no es directa. La vinculación directa a esas potencias es del hábito innato de la sindéresis. Ahora bien, como son muy distintas la razón de la voluntad, hay que decir que ese hábito innato admite también una dualidad. No es lo mismo proteger, activar a la razón, cosa que es fácil, basta arrojar luz sobre ella, decirle, ánimo, adelante, ponte en marcha, conoce un poquito más de literatura. No es lo mismo eso que conocer a la voluntad y respaldar sus quereres. ¿Por qué? Porque la razón, su tema son verdades. Y como descubra verdades sin vuelta de hoja, no tiene ni media duda. Basta arrojar luz sobre ella y ella ya ejerce sus actos. Funciona, por así decir, más automáticamente, más como un PC, ¿no? Más programada. En cambio, como la voluntad en esta vida no se topa, no quieren un bien que la sacie enteramente, hay que a la fuerza no solo conocer tus quereres de la voluntad, sino respaldarlos. Es decir, hay dos miembros en la sindéresis. Uno que refuerza la activación de la razón, sus conoceres, que es inferior, y otro miembro que es superior, que respalda, refuerza a la voluntad, conociendo lo que te cuesta querer, lo que te resulta fácil querer, pero que se compromete, es decir, que respalda tus quereres. Ese es superior. A la vez, la sindéresis tiene otro miembro que se nos ha olvidado, y es el que activa desde el minuto 1 el cuerpo humano. A eso los clásicos lo llaman alma como forma corporis. El alma, el ápice del alma, el acto del alma como forma corporis es el miembro de la sindéresis que activa al cuerpo humano. De entrada no se activa desde la sindéresis ni la inteligencia ni la voluntad. Se activarán tardíamente, cuando el niño ya haya visto, ya haya oído, imaginado, recordado, etc. Cuando se pueda abstraer y empezar a querer lo abstraído. Bien, ¿cómo podemos llamar a esa segunda fase? A la activación de lo que es la inteligencia y la voluntad tardíamente. Pues eso, siguiendo a los clásicos, cabría llamar como alma, como esencia. Esencia denota perfección. No estamos ante la denominación clásica de alma, forma, vivificante, formalizante, ordenante del cuerpo, sino que ahora se emplea en una dimensión nueva, que además
en aquello que activa, permanece. Podemos adquirir hábitos intelectuales que sean permanentes. Podemos adquirir virtudes en la voluntad que sean constantes. Eso no lo podemos hacer con el cuerpo. Lo sabe cualquier deportista. Como se descuide un mes de seguir practicando sus ejercicios, le baja la forma. Y es evidente que nos pasa a todos. Es decir, que tenemos una enfermedad, un virus o cualquier cosa, y las perfecciones que teníamos de salud en el cuerpo o de forma las perdemos fácilmente. Y además las perdemos todas con la muerte. En cambio, el tesoro de los hábitos intelectuales adquiridos y las virtudes adquiridas nos lo llevamos tras la muerte en la maleta, quiero decir, en la mochila, nos acompañan ese tesorillo en las potencias inmateriales, porque esas no mueren ni a tiros. Lo adquirido en ellas, esa vida añadida, nos la llevamos con nosotros. Bien, ahí tenemos por tanto dualidades. También en la intimidad personal hay dualidades. Como he dicho en otro capítulo precedente, no tiene el mismo nivel activo la libertad personal que el conocer personal, que el amor personal. Son jerárquicamente distintas. Tenemos demasiadas dimensiones y hay que aunarlas. ¿Cómo lo diría? Por contraste, simple, solo Dios. En Él no cabe decir que la misericordia sea superior a la justicia. Y multiplicaríamos los ejemplos hasta el infinito. En cambio, nosotros hay que decir que una dimensión es jerárquicamente superior a la otra. No queda más remedio. Es la única manera de ver cómo es lo constitutivo humano. Bien, a nivel trascendental o íntimo, también hay que distinguir en cada una de las dimensiones que conforman el corazón humano dualidades. No es lo mismo la libertad nativa que la libertad de destinación. La segunda tiene más pilas, por decirlo simplemente, que la primera. Es decir, nos la jugamos más con el para de la libertad, con reconociendo cuál es su origen. El conocer personal también es dual. Por una parte busca el origen de la persona que él es, y por otra parte busca el destinatario. Y se emplea muchísimo más, hay más conocer en la búsqueda de destinatario que en la búsqueda del origen. Y también, como decíamos en otro capítulo, el amar personal es dual. Lo superior en nosotros es aceptar. Lo segundo, dar. Lo más alto que podemos hacer es aceptar. Y en la medida en que aceptamos, nos damos. Pero eso nos pasa también hasta en las manifestaciones. ¿Cómo te das más tú en familia o en empresa o entre amigos? En la medida que te aceptan. En esa medida tú te entregas más. En la medida que tú aceptas más como a cada quien como distinto, en esa medida te pones a dar, es decir, a servir del mejor modo posible. El dar es siempre segundo respecto del aceptar. ¿Y eso por qué? Por una sencillísima razón. Porque somos criaturas. Dios respecto de nosotros lo que hace es dar. Lo más alto que puede hacer la criatura respecto de Dios no es dar. Porque no es previa, no es originaria, sino que es creada. La más alta en nosotros es el aceptar. En eso nos parecemos, como dije, al Hijo, porque el Hijo es el amén del Padre. En el dar nos parecemos al Padre y el don es más parecido al Espíritu Santo, así lo llama por lo menos la Iglesia. De modo que se puede vislumbrar mirando para adentro y desentrañando las capas de la intimidad humana, un poco más la imagen divina tal como ha quedado plasmada en la creación en nosotros.
Desde luego que la elevación dirá mucho más, añadirá mucho más acerca de qué ha hecho el Hijo por mí, ha muerto por mí, qué ha hecho el Padre, cómo me atrae hacia Él, qué hace por mí en concreto el Espíritu Santo, por dónde sopla y cómo me sopla, como distinto a los demás. Pero en el fondo se nota a nivel natural, que es decir, a nivel natural trascendental yo no puedo descubrir que una de las personas divinas sea Padre, la otra Hijo y la otra Espíritu Santo. Eso es revelación. Pero sí puedo decir que es absolutamente imposible que en Dios exista una única persona. Y también puedo decir que es conveniente que una persona se parezca más al aceptar, otra al dar y otra al don, etc. Esto es de largo recorrido.